amigo Joel Ventura. Hablemos de sexo, ¿por qué no? Hablemos de sexo. Así es. Así se llama la sección. Llevamos, ¿cuánto ya? Ya tienes el añito aquí casi. Casi, en agosto. Casi el año. Estamos hablando de sexo hace casi un año. Sí, así mismo. Y hemos educado y hemos hecho muchas cosas buenas. Hoy no es la excepción, Joel. Sí, y es una bendición. ¿Qué nos traes hoy? Sí, es una bendición poder tener este foro, porque hay mucha gente necesitada. El tema de hoy es cuando sientes que tienes un imán para las relaciones tóxicas. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a alguien que les dice, primero que ustedes ven que entran en una relación que no es saludable, la terminan, empiezan otra relación y es como si estuvieran con la misma persona? O sea, tienen las mismas características, no lograron ver las señales de que esa persona no era la adecuada. Sí. Y que esta persona le comente, diatre, yo tengo una mala suerte en el amor. Ay, yo siento que yo no tengo lo que suerte. Atraigo es lo mismo. Exacto. Que todo el mundo lo ve menos ellos. Sí. Exactamente. Increíble. Y entonces yo quiero hoy enfatizar, hay un grupo que se llama Adictos al Sexo y al Amor Anónimo, y yo quiero enfatizar en la parte de la adicción al amor y al romance. Lo primero es que puede chocarnos pensar en que el amor puede llegar a alguien a desarrollar una adicción, porque el amor es algo bueno, es algo bonito, Dios es amor. Pero aquí enfatizamos en la parte no saludable del amor, o cuando no logro cuidarme por este posible amor. Y así que es bueno definir qué es amor. A mí me gustan dos definiciones que da Josh McDowell. Él dice que amor es sinónimo de tiempo de calidad. Y segundo, él define amor como proveer y proteger. Así que una persona que me ama, me dedica tiempo de calidad, me provee mis necesidades y también me protege, lo que implica que no va a permitir que yo esté en riesgo o no va a hacer nada que me haga daño. Partiendo de esa premisa, pues entonces las personas que tienen problemas con la adicción al amor, al romance, entran en relaciones donde eso no se suple. No hay tiempo de calidad, no hay una provisión o no están pendientes de mis necesidades y me ponen en riesgo. Algunas de las características que menciona este grupo de apoyo es la falta de capacidad para establecer límites saludables. La falta de capacidad de poder dejarle saber a la persona, mira, esto me duele o esto no me gusta. Por ejemplo, comienzan una relación y notan que mi pareja coquetea mucho con otras personas. Y eso obviamente me pone celoso y me molesta o me siento en riesgo, me siento en peligro y no digo nada. No sé cómo establecer límites, no sé cómo dejarle saber a la otra persona, mira, esto no es negociable. La otra es involucrarse emocionalmente con personas que apenas conocen o que ni conocen. Ya comienzan a desarrollar unos sentimientos y unas expectativas de personas que ni conocen, no tienen... ¿Es bastante común eso, Joel? Sí, todas estas cosas son comunes. Hay muchas personas que sufren, que tienen estas características. Wow. Pero hay un vacío que lo están tratando de llenar entonces consistentemente. Sí, ahí es donde vamos ya mismo a hablar de entonces qué puede llevar a una persona a esto, que son los traumas. Muchas veces en la niñez tenemos unos traumas, unas heridas o unos aprendizajes de lo que aprendimos de mamá y papá, de cómo se mantuvieron en relaciones donde no debieron mantenerse. Y eso fue lo que entonces aprendieron. Entonces, otra de las características es el temor o el terror a la soledad. Hay personas que temen estar solas o temen el abandono. Y eso puede llevarlos a que permanezcan en relaciones dolorosas o que regresan a relaciones dolorosas. Puede llevarlo a que se involucren en relaciones una tras otra y que a veces hasta emocionalmente están involucrados en más de una relación. Okay. Y pueden confundir el amor con sentir que nos necesitan. Sentirse necesitados, cuando sienten que alguien los necesita, pues pueden confundir eso con amor o pueden confundir el amor con la atracción física. Hay personas que apenas están conociendo a alguien y les gusta físicamente y ya piensan, este es el indicado. Solamente lo han visto, no saben todavía sus valores, no saben nada de esa persona y ya sienten que se enamoraron. Otra de las características es sentirse vacío cuando están solos, sentir que están incompletos cuando están solos, tener miedo a la intimidad, al compromiso o utilizar el sexo para manipular y controlar a los demás.
Esa es otra también de las ¿Eso posibles se hace a características. nivel consciente o es inconsciente? Cuando una persona utiliza el sexo, ¿A qué te refieres? ¿Utilizarlo, o sea, quitarlo? Pudiera ser quitarlo Ajá. o darlo también para poder entonces Manipular, controlar. Exacto, retener o manipular la relación. a veces consciente, a veces inconsciente? A veces puede ser consciente o inconscientemente, puede ser ambas. Puede ser a veces que la persona no se dé cuenta y a veces la persona a conciencia lo hace porque ya ha tenido un aprendizaje. A lo mejor puedo decir, esa persona pudo haber tenido un abuso sexual en la niñez, que en ese momento no se pudo defender, pero en el transcurso de la vida descubrió, espérate, ahora en vez de que abusen de mí, yo tengo el control. Esto es algo que yo puedo utilizar para controlar. Otra de las cosas es asignar cualidades mágicas a otras personas. Comienzan a conocer a alguien y empiezan a idealizar a la persona como si fuera un superhéroe, como si fuera alguien que pueda salvarle. Inclusive puede que a lo mejor las cosas que puedan ser debilidades de esa persona no las vean o no las mencionan a sus seres queridos porque saben que si se lo mencionan a papá o a mamá o a su mejor amigo, les va a decir, mira, eso es una señal, eso es una bandera roja. Esa persona no te conviene, entonces la omiten. Ok, muy bien. Entonces aquí entramos a por qué una persona puede desarrollar la adicción al amor o al romance y no puede entonces dejar de estar en una relación que no le conviene. Una de las razones es pues los traumas. Hay un estudio que se llama Experiencias Adversas en la Infancia, donde encontró que pudo identificar 10 formas de traumas en la niñez, aunque hay otros. Pero dentro de estos 10 principales formas de trauma está el abuso físico, está el abuso emocional de parte de papá o de mamá o de los cuidadores, abuso sexual. Y vale la pena mencionar que lo que es el abuso sexual, hay muchas personas que no han identificado que fueron abusadas sexualmente. ¿Por qué? Una de las razones es que abuso sexual puede darse entre menores. Y cuando mi primera experiencia sexual yo tenía a lo mejor 6 años y la otra persona era menor de 18, yo puedo pensar, pero los dos éramos menores. Pero ya cuando hay 5 años o más de diferencia, ya se considera abuso sexual. Otra de las cosas es lo del tema del machismo. Hay personas que cuando la persona que abusó sexualmente fue una mujer y él era un niño, fue adulta, pero ellos piensan, esto fue suerte que me tocó. O cuando lo mencionan, hay personas que se lo mencionan a su papá y el papá le dice, chico, pero tú deberías darle gracias a Dios, eso, te hicieron hombre o todas estas cosas que entonces le quitan el peso al abuso y no logran identificar que fueron abusados. Se da mucho, se daba antes, no sé todavía, Joel, tú me aclaras, el que el papá se siente súper papá porque su hijo tuvo una relación por primera vez a temprana edad y eso lo hace un hombrecito. ¿Todavía eso se ve? Sí. Que le incitan y hasta consienten. Sí, mira, yo he conocido casos donde este papá tiene varios hijos, uno de ellos le dice, mira, yo soy homosexual, a mí me gustan los varones, y por el temor él comenzó a darle películas pornográficas y a permitir que este otro hijo trajera chicas y tuviera relaciones sexuales en su cuarto. Hay la conciencia de que estaban encerrados. Wow, sí, que él sabía que estaban... Qué fuerte. Y pretendía quitar su homosexualidad haciendo esas cosas o permitiendo esas cosas. Exacto, él pretendía de que, espérate, pues yo no quiero que este otro hijo también sea homosexual, así que yo voy a permito todo esto. ¿Cuál fue el resultado de una cosa así? El resultado fue que desarrolló adicción sexual. Wow. O sea, tenía 2 problemas grandes. Sí, pero como la adicción sexual, para mucha gente en la sociedad, la promiscuidad no es un problema. Al contrario, en el caso de los varones, se celebra. Sí, se celebra. Pues puede verlo como una bendición este papá. Exacto. Sí. Al final, la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres que tú atiendes, Joel, en tu práctica, son gente que sufre, o sea, ha tenido múltiples experiencias sexuales, han hecho lo que han querido en términos de su vida sexual, íntima, pero en el fondo, al final, son gente triste, rota, quebrantada, buscando sanidad y necesitando sanidad. Excelente pregunta, porque muchas personas pueden pensar, una persona que está teniendo todo el tiempo sexo es una persona feliz.
es una persona afortunada. Pero no, estamos hablando de personas que después de la relación sexual sienten un vacío, sienten culpa, están llenos de vergüenza, quieren parar y no pueden. Llegan un momento en que quieren tener una relación estable porque han encontrado a la persona que indicada, una persona que vale la pena amar, una persona que vale la pena respetar, pero entonces no pueden respetar a esa persona, no pueden serle fieles. Wow. Y entonces, si tú esto es sin hablar del tema de los valores cristianos, porque entonces si la persona es cristiana o si la persona tiene algún puesto en la iglesia, que tiene una conciencia de que, espérate, esto que yo estoy haciendo está mal, pero yo no sé cómo parar. Esto que yo estoy haciendo está mal y ya yo le he orado tantas veces a Dios, ya yo he ayunado tanto y todavía estoy en el mismo patrón. Pierden la esperanza. Joel, ¿la adicción sexual comienza desde la adolescencia, la juventud o se puede desarrollar ya de adulto? Se puede desarrollar de adulto. En muchos de los casos comienza como una forma de alivio para el dolor. Cuando yo encuentro la pornografía que me da placer, me ayuda a escapar del maltrato, de la violencia doméstica en casa o de los abusos que he tenido. Cuando no la he desarrollado en la niñez, durante la adultez puedo comenzar a lo mejor a ver pornografía o puedo comenzar ciertas prácticas, lo que son puedo descubrir lo que son los chats de encuentros sexuales y puedo entonces desarrollarlo porque es como una persona que de adulto comience a utilizar sustancias, va a haber consecuencias. No quiere decir que todos lo van a desarrollar, pero hay una gran probabilidad. El mensaje que podemos llevar esta mañana es no coquetear con la pornografía porque te puedes enamorar de ella. Hay gente que termina enamorándose de eso y triste por demás que hayas pasado tantas situaciones en la vida, las manejaste y que ya de adulto caigas en algo que se te haga difícil salir. Hay personas que de adultos, cuando comienzan a tener problemas de disfunción eréctil, comienzan a utilizar la pornografía como una solución. Y luego terminan desarrollando adicción sexual. Y el problema es, o parte del problema es que comienzan a darle más prioridad o comienzan a preferir el ver pornografía a tener relaciones sexuales con su cónyuge. Sustituyen una cosa con otra. En ese caso es el hombre el que tiene el problema, pero ¿y la mujer cuál sería el caso? ¿Por qué entraría una mujer? Como por ejemplo. Sí, la mujer pues puede encontrar una forma de escape también porque la pornografía es placentera. Okay. Y puede comenzar como, si por ejemplo, si mi esposo no me busca, no tiene relaciones sexuales conmigo, pues yo encuentro una forma de satisfacer esa necesidad sexual, pero la estoy satisfaciendo de una forma riesgosa y no saludable. Lo puede sentir de una forma segura porque no se está acostando con nadie, no se está exponiendo a otro hombre, etcétera. Sí. O sea, para una mujer puede ser esa parte bien sutil en términos de cómo lo ve, cómo lo digiere. Entrar a la pornografía y autosatisfacerse porque dice, bueno, no me estoy prostituyendo con nadie, o no estoy de hombre en hombre en ese sentido, ¿no? Sí. Pero también se da el caso hablando del tema de la adicción al amor y al romance, donde una mujer casada puede mantenerse buscando el sentirse deseada y atractiva y esa adrenalina que se da cuando nota que otras personas, otros hombres las están mirando. Y esa puede ser una forma de que se manifiesta la adicción al romance o al amor. Excelente. Inclusive puede ser que la mujer no esté llegando a besar, no esté llegando a tener un encuentro sexual con otras personas, pero se está dando todo ese coqueteo en el trabajo, ya sea con compañeros de trabajo, donde se están cruzando unos límites que esta mujer o este hombre no está identificando como que, mira, esto no se espera de una mujer casada. Puede ser consciente e inconsciente. Exacto, puede ser, y entonces, porque parte de la adicción, una de las etapas es la negación. Hay personas que no se dan cuenta que tienen un problema. Hay personas que están usando sustancias o beben alcohol, ya se ha convertido en algo compulsivo y todo el mundo lo ve, pero ellos no lo ven. Ellos piensan, no, yo tengo el control. Si se dan cuenta, no lo aceptan. Hay veces que, definitivamente la mayoría de los casos no lo reconocen frente a su pareja cuando le hace el reclamo y le dice, mira, tú no deberías permitir esto. Interesante, ¿eh? Súper interesante todo lo que ocurre, ¿verdad? En este mundo que
La sociedad sigue siendo bien, bien fuerte. Cada día más todo es más explícito, no solamente ya en la parte de la música, prácticamente en todo. Inclusive a veces uno ve programas hasta para niños y en el caso de las niñas, cómo las sexualizan y cómo se aplaude la sexualización en las nenas, de la forma en que las visten, etcétera, etcétera. O sea, todo es un bombardeo sexual impresionante. En las películas para adolescentes, muchas de ellas se presenta como algo de que avergonzarse, el que eres virgen. Hablando entre adolescentes, tú ves muchachos de la escuela. Se burlan. Y entonces se burlan de este muchacho en la película porque es virgen todavía. Sí, bien común. ¿Cómo la gente te contacta, Joel? Sí, mira, pueden entrar a mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández. Ahí hay contenido tanto sobre el tema de adicción sexual como de trastornos de ataque de pánico y cómo manejar el estrés y los traumas. Sería chévere decir que hay ciertas series de esas de Netflix y videos musicales que son prácticamente películas pornográficas, ¿no? Definitivamente. No se vaya a pensar que si no está consumiendo pornografía como tal, crea que está safe y está consumiendo esas cosas. Y eso es lo que hace que mucha gente esté en negación. Ajá. Porque están consumiendo pornografía que es legal. Ajá. Que está accesible hasta para niños. Claro. Joel Ventura en Facebook. Así bien, mito. Chévere, un abrazo, Joel. Gracias por estar con Muchas nosotros. Gracias a bendiciones, ustedes. gracias. Bueno, y prepárese, este programa cada vez se pone mejor por ahí. Eso A es. continuación, en instantes, nuestro amigo